Frente a un altar que no era el suyo, se puso de pie con el alma rota y los ojos llenos de lágrimas. Mientras todos presenciaban el escándalo, nadie notó el verdadero duelo, el entierro silencioso de un sueño. Cuando su prima huyó, dejando a la familia en deshonra ante toda la corte, fue ella quien se levantó, con un vestido azul y un ramo abandonado entre las manos. Subió los escalones del altar como quien camina hacia su propio final. Nadie la detuvo. Nadie preguntó qué dejaba atrás. Y así, frente a todos, enterró el sueño más antiguo que tenía, ser dueña de su propio destino. Y al cruzar las puertas de aquel castillo, ya no era la mujer que alguna vez soñó ser. Corría el año 1895, cuando Domitila de Borgia, a sus 25 años, anhelaba ser profesora y leccionar, un sueño que solo sería posible si no se casaba, ya que en esa época un hombre no permitiría que su esposa trabajara fuera de casa, pero sus padres la presionaron para casarse, pues a su edad ya era considerada solterona. La solución llegó cuando la enviaron a vivir con sus tíos, los condes de Altamira, nobles en decadencia que tenían una hija, Clarisa, su prima. Los padres de Domitila confiaban en que la vida en la capital despertaría su interés por el matrimonio, pero Domitila guardaba un secreto. Aceptó la mudanza porque en la ciudad sería más probable encontrar oportunidad de leccionar. Los meses transcurrieron con placidez. Clarisa, mientras tanto, había conocido en secreto a un joven conde, un hombre de promesas ardientes que la visitaba en los jardines. Nadie sospechaba que el corazón de la muchacha ya no le pertenecía. Entonces, el destino tocó a la puerta. Los condes, apremiados por deudas, habían aceptado un acuerdo matrimonial con el duque don Leandro de la Fuente, señor de vastas tierras. El duque era viudo, un hombre de 40 años, cuya reputación de severidad recorría los salones como viento helado. Su mayor problema era su hija, doña Emilia, una niña de 14 años rebelde y en luto, de temperamento volcánico que ninguna dama de compañía lograba soportar. El duque necesitaba una duquesa obligada a permanecer en el castillo. Los condes ofrecieron a Clarisa. La boda tendría lugar en 3 semanas. La mañana de la boda amaneció con cielo de plomo. La iglesia se llenó de invitados murmuradores. El duque aguardaba frente al altar, vestido de negro, con rostro tallado en líneas duras. Clarisa apareció envuelta en encajes blancos, avanzando con pasos que arrastraban cadenas invisibles. Pero cuando llegó a 3 pasos del altar, se detuvo. El silencio se volvió denso. La joven levantó el velo, revelando un rostro bañado en lágrimas. «¡No puedo!». El ramo cayó al suelo. Clarisa corrió hacia la salida. Los murmullos estallaron. El escándalo era absoluto. Domitila, sentada en la tercera fila, sintió que el mundo se detenía. Sin pensarlo, se puso de pie. Recogió el ramo caído y avanzó hacia el altar. El silencio se profundizó. Todos miraban a aquella mujer de vestido azul oscuro, sin velo, que subía los escalones con la espalda recta. «Su excelencia, soy Domitila de Borgia, sobrina de los condes e hija del barón de Borgia. Si me acepta, estoy dispuesta a ocupar el lugar de mi prima y cumplir con este compromiso. Así salvaré el honor de mi familia». El duque la observó con ojos grises que parecían atravesarla. Vio altivez contenida, fuerza silenciosa, resignación, pero también dignidad. «Acepto, que prosiga la ceremonia». El sacerdote continuó el ritual. Domitila respondió los votos con voz firme, aunque lágrimas silenciosas rodaban por sus mejillas. No lloraba por el matrimonio forzado. Lloraba por el sueño que se desvanecía, por las aulas que jamás conocería, por la vocación que quedaría enterrada. Como duquesa, jamás podría leccionar directamente. Su don quedaría sepultado en el silencio del castillo. El duque tomó su mano
y la condujo hacia la salida. Los invitados susurraban sobre el escándalo. Emilia los seguía, con expresión indescifrable, observando cada gesto de aquella mujer extraña que lloraba lágrimas que nadie más pareció entender. El viaje al ducado duró 3 días. El duque apenas le dirigía la palabra, limitándose a asegurar su comodidad. Emilia protestaba por todo. Cuando llegaron, el castillo se alzaba imponente, fortaleza de piedra gris que sería la prisión dorada de Domitila. Aquella primera noche, el duque la condujo a sus aposentos amplios pero vacíos de vida. «Estos serán sus aposentos, señora duquesa. Descanse», y salió antes de que ella pudiera responder. Los primeros días transcurrieron en rutina mecánica. El duque se encerraba en su despacho hasta la noche. Emilia evitaba a Domitila como si llevara peste. Una tarde, Domitila escuchó sollozos del invernadero. Encontró a Emilia llorando entre las macetas. Sin pensarlo, entró y se sentó en el suelo. «No voy a irme, y no voy a decirte que todo estará bien, pero sí sé lo que es perder algo que amas». Emilia la miró con desconfianza. «Nadie entiende. Mamá murió y papá se convirtió en estatua, y ahora tú estás aquí. Nadie puede reemplazar a tu madre», respondió Domitila. «No elegí este matrimonio. Lo acepté para salvar el honor de mi familia, pero enterré mi sueño. Yo quería ser profesora. Era lo único que deseaba, pero como duquesa jamás podré hacerlo. También perdí algo que amaba». Emilia la miró con ojos abiertos. Por primera vez, alguien le hablaba de igual a igual. ¿De verdad quería ser profesora? «Con toda mi alma», respondió Domitila. «Y aún lo quiero, aunque sé que es imposible». Se quedaron en silencio durante largo rato, sentadas entre las flores y el aroma a tierra mojada. Cuando finalmente se pusieron de pie y salieron del invernadero, algo había cambiado entre ellas. No era amistad todavía, pero sí el inicio frágil de un entendimiento mutuo. En las semanas siguientes, Domitila aplicó su vocación frustrada a la conquista paciente del corazón de Emilia. No la presionaba, no invadía su espacio, pero siempre estaba disponible. Dejaba libros interesantes en los lugares donde sabía que la niña los encontraría. Le pedía opinión sobre los arreglos florales del castillo. La invitaba a caminar por los jardines sin exigir conversación. Los cambios fueron sutiles al principio. Una tarde, Emilia apareció en el salón con un libro bajo el brazo. Otra mañana, pidió acompañar a Domitila en su paseo por los jardines. En una cena, hizo un comentario sobre algo que había leído, mirando tímidamente a Domitila como buscando aprobación. Pequeños gestos que, como hilos de seda, tejían lentamente un vínculo inquebrantable. Poco a poco, como flor que se abre al sol, Emilia comenzó a responder con más confianza, primero con monosílabos, luego con frases breves, finalmente con verdaderas conversaciones. Un día, Emilia llegó a los aposentos de Domitila con un libro entre las manos. «No entiendo este pasaje sobre la libertad». Conversaron durante horas. Emilia tenía una mente brillante. El duque, pasando frente a la habitación, se detuvo. Vio a su hija reír por primera vez en años. Vio la paciencia infinita de Domitila. Algo en su pecho se movió, pero apartó la sensación y regresó a su despacho. Pasaron meses. Emilia y Domitila eran inseparables. La niña había florecido. Los criados comentaban el milagro. Entonces el duque pidió a Domitila que lo acompañara a su despacho. Ella lo siguió con el corazón acelerado. «Señora duquesa, ha cumplido admirablemente. Mi hija está transformada. Le estoy profundamente agradecido». Hizo una pausa. «Sin embargo, necesito un heredero varón. La rama rival presiona por la sucesión. Por lo tanto, la buscaré íntimamente hasta que me dé un heredero. No será afecto ni pasión, será deber. Una vez que nazca el heredero, el contrato estará cumplido. Entonces la dejaré en paz. ¿Acepta?» Domitila sintió que algo se quebraba. Había albergado esperanza secreta.
Había visto destellos de humanidad en él, pero aquellas palabras destruían cualquier ilusión. Acepto, cumpliré con mi parte. Los encuentros íntimos comenzaron. El duque era cortés, gentil incluso, pero mecánico. Cumplía el deber y se retiraba. Para Domitila era tortura exquisita. Tener cerca al hombre que amaba, sabiendo que para él no era más que instrumento, era más doloroso que cualquier rechazo, pero cumpliría hasta el final. Pasaron 6 meses. Domitila descubrió que estaba encinta. El duque fue informado. Esa noche acudió a verificar su estado. ¿Cómo se encuentra? Estoy bien, Su Excelencia. Él vaciló en la puerta. Quiero que sepa que estoy agradecido por todo, por Emilia, por este niño, por su fortaleza. Y salió antes de que ella pudiera responder. Durante el embarazo, Domitila descubrió cerca de los establos un grupo de niños, hijos de criados, jugando en la tierra. Su vocación rugió pidiendo ser liberada. Se acercó. ¿Les gustaría aprender a leer? Las caritas se iluminaron. Comenzó a enseñarles 2 veces por semana. Pronto corrió la voz. Más niños aparecieron. Las madres la bendecían. El duque se enteró. Para sorpresa de Domitila, don Sebastián apareció con pizarras, libros y cuadernos. Su Excelencia ordenó traer esto para las lecciones de la señora duquesa. También ha dispuesto habilitar el antiguo salón de música. Domitila sintió que el corazón le daba un vuelco. El duque apoyaba su vocación. Por primera vez sintió que su sueño no estaba completamente enterrado. Pero cuando llevaba 5 meses de gestación, Emilia despertó con fiebre alta y garganta inflamada. El médico diagnosticó escarlatina, enfermedad grave que podía dejar secuelas o causar muerte. Advirtió a Domitila que debía mantenerse alejada por el bebé. Emilia es mi hija. Estaré a su lado. Durante 2 semanas, Domitila cuidó de la niña sin descanso, aplicando paños fríos, tisanas de corteza de sauce y siguiendo cada instrucción médica. El duque observaba aterrado cómo su esposa, con el vientre prominente, arriesgaba todo por su hijastra. La 10ª noche, la fiebre alcanzó su punto crítico. El médico realizó sangría moderada. Todos esperaron conteniendo el aliento. Al amanecer, la fiebre cedió. Emilia abrió los ojos, débil pero lúcida. Pensé que me estaba muriendo como mamá. Pensé que estaría sola. Jamás. Soy tu madre ahora, Emilia, y las madres no abandonan a sus hijas. La recuperación fue lenta pero completa, sin secuelas graves. El médico atribuyó la salvación a los cuidados constantes de Domitila. Cuando Emilia pudo caminar nuevamente, abrazó a Domitila con fuerza. Gracias por quedarte. Gracias por ser mi madre cuando más te necesitaba. Aquel episodio selló su vínculo definitivamente. El duque, observándolas, supo que se había enamorado perdidamente de aquella mujer que había arriesgado todo por amor. El embarazo llegó a término en primavera de 1896. Fue parto difícil. Cuando el llanto del recién nacido rasgó el silencio, todos suspiraron aliviados. «Es un varón, un heredero sano». El duque entró. Domitila yacía exhausta. En sus brazos descansaba el heredero del ducado. «Es hermoso. Se llamará Alfonso». El bebé aferró su dedo. Algo pasó por el rostro del duque. Él se incorporó recuperando su máscara. «Descanse, señora duquesa. Ha hecho algo extraordinario». Su voz era suave, casi vulnerable. Pero entonces recuperó su compostura y salió de la habitación. Durante los días siguientes, mientras Domitila se recuperaba, el duque visitaba regularmente. Traía flores, preguntaba por su salud, pero mantenía distancia cuidadosa, como si temiera acercarse demasiado. Una semana después del nacimiento, cuando Domitila finalmente pudo levantarse, el duque solicitó verla. Entró con expresión seria, casi formal. «Domitila, quiero agradecerle por todo. Por Emilia, por Alfonso,
por haber cumplido con honor un compromiso que nunca pidió. Hizo una pausa. Su voz se volvió más distante. Ha cumplido su parte del acuerdo. El ducado está asegurado. Como prometí, la dejaré en paz ahora. Solo vendré a visitar al niño cuando sea necesario. Las palabras cayeron como piedras. Domitila sintió que algo se quebraba dentro de su pecho. Durante la enfermedad de Emilia, durante el embarazo, había visto destellos de calidez en él. Había albergado esperanza secreta, pero ahora el duque estaba cerrando la puerta. «Entiendo», respondió ella, manteniendo la voz firme, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. «Agradezco su consideración, Su Excelencia». El duque se volvió entonces y por un instante sus ojos se encontraron. Había algo en su mirada, algo que parecía dolor o conflicto, pero desapareció tan rápido que Domitila pensó que lo había imaginado. Y salió, dejando a Domitila con el corazón hecho pedazos. Las semanas siguientes fueron dolorosas. El duque cumplió su palabra con precisión militar. Acudía una vez al día a ver a Alfonso. Nunca más de 10 minutos. Nunca miraba directamente a Domitila, pero ella comenzó a notar algo curioso. Las visitas empezaron a alargarse. 15 minutos, 20, media hora. Él encontraba excusas, pero sus ojos se desviaban cada vez más hacia ella. Un día, mientras observaba a Alfonso dormir, Domitila leía junto a la ventana. La luz dorada la bañaba. El duque se quedó inmóvil, simplemente mirándola. Domitila levantó la vista. Sus ojos se encontraron. Había algo nuevo en la mirada del duque. «¿Qué está leyendo?» Era la primera vez que iniciaba conversación sobre algo más que el niño. Un tratado sobre métodos educativos modernos. Las conversaciones se hicieron frecuentes. Hablaban sobre libros, filosofía, educación, política. Domitila descubrió su humor seco, él descubrió su inteligencia brillante. Una tarde, cuando Alfonso tenía 5 meses, el duque llegó con un paquete. «Vi esto en la librería, pensé que le interesaría». Domitila abrió el paquete, libros sobre pedagogía, cuaderno de cuero, lápices de colores. Las lágrimas acudieron a sus ojos. «Usted está haciendo algo importante con esos niños, merece las mejores herramientas». Sus miradas se sostuvieron. El duque dio un paso hacia ella, luego otro. Estaban tan cerca que Domitila podía ver las motas doradas en sus ojos grises. «Domitila, yo...» Pero Alfonso comenzó a llorar. El hechizo se rompió. El duque retrocedió. Cuando Domitila se volvió, él ya se había ido. La tensión entre ellos crecía. Se buscaban con las miradas, se rozaban en los pasillos. Sus conversaciones se volvieron profundas. El duque le contó sobre su difunta esposa. Se llamaba Isabel. Había sido su primer amor verdadero, correspondido desde que eran jóvenes. Se habían casado por amor genuino, algo raro entre nobles. Durante 14 años fueron felices, construyendo una vida llena de amor y risas. Entonces Isabel contrajo una enfermedad pulmonar, luchó durante meses, pero finalmente se apagó como vela en el viento. Emilia tenía 10 años. La edad perfecta para entender la pérdida, pero demasiado joven para saber cómo sobrevivir a ella. Madre e hija habían sido inseparables. La muerte de Isabel destrozó a Emilia, convirtiéndola en la niña rebelde y furiosa que Domitila había conocido. Y el duque se cerró emocionalmente, construyendo murallas que juró jamás derribar. Amar de nuevo significaría traicionar la memoria de Isabel. Domitila le habló sobre sus sueños frustrados, sobre el dolor de enterrar su vocación en ese altar. Una tarde, mientras Alfonso dormía, el duque se atrevió a hacer la pregunta que lo atormentaba. ¿Alguna vez me has odiado por robarte tu sueño? ¿Por usarte para obtener un heredero? Domitila lo miró largo rato. Las palabras subían por su garganta como marea incontenible. «No puedo odiarte, he intentado,
pero cada vez que te veo con Alfonso, cada vez que descubro un libro que dejaste en mi escritorio, cada vez que escucho tu voz, no puedo odiarte. Yo solo... Se detuvo. Las palabras «te amo» ardían en su lengua, pero el miedo las encadenaba. ¿Y si las decía y él se alejaba para siempre? ¿Y si arruinaba la frágil paz que habían construido? Yo solo quiero que seas feliz, terminó, con voz apenas audible, enterrando la verdad bajo palabras más seguras. El aire entre ellos se volvió denso. Domitila bajó la mirada, esperando que él se retirara como siempre hacía, protegiéndose tras su máscara de cortesía. Pero no escuchó pasos alejándose. En cambio, sintió su presencia aproximarse. El duque estaba ahora tan cerca que ella podía percibir el aroma de su colonia mezclado con el olor a cuero y pergamino que siempre lo acompañaba. Podía sentir el calor que emanaba de su cuerpo, escuchar su respiración ligeramente acelerada. Dedos suaves tocaron su barbilla, levantándola con infinita ternura. «Abre los ojos, mírame». Ella obedeció. En esos ojos grises no había rechazo. Había fuego, deseo, vulnerabilidad. Vine todos estos días para verte a ti. Me enamoré de mi esposa, de la mujer que sacrificó su sueño, de la maestra que ve milagros, de la madre que ama a mi hija. Me enseñaste que todavía puedo sentir, amar, ser algo más que estatua de piedra. Y la besó. No con cortesía distante, sino con pasión contenida durante meses, con ternura devastadora. Domitila respondió con igual fervor: «Perdóname por tratarte como instrumento, por no ver antes lo que tenía frente a mí. No hay nada que perdonar, solo prométeme que esto es real, es lo más real que he sentido en años. Te amo, Domitila, te amo con cada parte de mi ser que creí muerta». Esa noche se entregaron por amor puro. Cuando amaneció, el duque no se retiró. Se quedó observando dormir a la mujer que había conquistado su corazón. Los meses siguientes fueron los más felices. El duque se convirtió en esposo verdadero. Cenaban juntos, compartían conversaciones, paseaban con Alfonso. Emilia estaba radiante. El castillo parecía más luminoso. Poco después llegó carta de los condes de Altamira. Clarisa se había casado con el joven conde, el amor que la había impulsado a huir del altar. Los condes, tras la furia inicial, habían perdonado a su hija al ver su felicidad genuina. El duque, en gesto de gratitud hacia la familia que le había dado tal esposa, había saldado discretamente las deudas que antaño apremiaron a los condes. Pero el año 1897 llegó cargado de tensiones. Era época de cambios profundos, donde los sectores conservadores se aferraban a las tradiciones. Las clases de Domitila habían crecido. Ahora acudían niños de aldeas cercanas. Enseñaba sin distinción de clase, incluso a niñas. Muchos consideraban esto peligroso. La rama rival, encabezada por don Carlo, primo del duque, observaba con disgusto. Ya no podían atacar la sucesión, pero habían encontrado otra arma, el honor de la casa. Comenzaron los rumores. Se decía que la duquesa, pervirtiendo las tradiciones, educando a siervos como nobles, sembrando ideas de igualdad, que el duque, cegado por pasión, permitía estos excesos. Los rumores llegaron a la corte. El rey, monarca conservador, valoraba la tradición. Cuando los rumores llegaron a sus oídos, frunció el ceño. Don Carlo presentó el asunto con cuidado. Expresaron preocupación por el duque, sugiriendo que el dolor lo había afectado. Las palabras sembraron duda. El rey convocó al duque a audiencia formal. Cuando el duque leyó la carta, su rostro se tornó de piedra. «Es por mí», susurró Domitila. «Debemos detener las clases. ¿Rendirte ante la mezquindad? Jamás. Tú estás haciendo algo hermoso. No permitiré que nadie apague esa luz. Iré a la capital. Defenderé tu derecho a enseñar».
La noche antes de partir, el duque la encontró en la biblioteca. Los niños no necesitan milagros, solo que los veamos como personas completas. Yo tampoco necesitaba milagro, solo que alguien me viera. Tú lo hiciste. No voy a traicionar esa lección. Voy a defender lo que es justo, aunque me cueste el favor del rey. ¿Y si pierdes todo? Entonces lo habremos perdido juntos. Pero no voy a vivir con el arrepentimiento de no haber luchado por lo que amo, por ti. Partió al amanecer. Domitila lo vio alejarse con el corazón encogido. El viaje duró 3 días. Cuando llegó, la ciudad bullía con rumores. Don Carlo había convertido un acto de bondad en símbolo de subversión. La audiencia sería recepción formal en el salón grande, con presencia del rey y principales nobles. Sería juicio público disfrazado. El día de la audiencia, el duque se vistió con sus mejores galas, con decoraciones en el pecho. El salón estaba atestado. Cuando entró, el silencio cayó. Don Carlo estaba presente, rodeado de aliados, con sonrisa de depredador. El rey entró. Todos se inclinaron. Era hombre de casi 70 años, con barba blanca y ojos que habían visto demasiadas intrigas. Después de formalidades, el rey se dirigió al duque. «Don Leandro, nos ha llegado información preocupante sobre su ducado. Nos gustaría escuchar su versión». Don Carlos se adelantó. «Majestad, los rumores hablan de que la duquesa educa a hijos de siervos, proporcionándoles educación inapropiada para su estación. Más preocupante, educa a niñas. Mi primo, quizás cegado por afectos, no ve el peligro. Si los siervos se educan más allá de lo necesario, no albergarán ambiciones inapropiadas. El ducado de la Fuente siempre fue faro de tradición. Verlo convertirse en símbolo de subversión es doloroso. Murmullos de acuerdo se alzaron. Otros nobles agregaron sus voces al coro de condena. El rey indicó al duque que hablara. «Majestad, no negaré los hechos. Mi esposa enseña a los hijos de quienes trabajan en nuestras tierras. También a niñas. Lo hace porque posee don extraordinario. Una vocación nacida en su corazón mucho antes de convertirse en mi esposa». Hizo una pausa. «Permítame contarle una historia. Cuando me casé con la duquesa, fue bajo circunstancias inusuales. Ella ocupó el lugar de su prima en el altar, sacrificando sus sueños para salvar el honor de su familia. Lloró ese día. Lloraba porque estaba enterrando su sueño más preciado, enseñar, tocar mentes jóvenes con el don que Dios le dio, y aún así aceptó. Aceptó el sacrificio por honor, por deber, por amor a su familia. Caminó lentamente por el salón. Llegué a mi castillo con mi nueva esposa y encontré un hogar roto. Mi hija Emilia estaba perdida en el dolor, imposible de alcanzar. Ninguna institutriz podía soportarla. Yo estaba tan encerrado en mi propio dolor que no sabía cómo ayudarla. Pero Domitila sí supo. Con paciencia infinita transformó a Emilia. Mi hija volvió a sonreír. Es milagro que solo fue posible porque una mujer se negó a enterrar completamente su vocación. Se volvió hacia don Carlo. Y entonces las madres de los hijos de mis criados vinieron a pedir ayuda. ¿Podría enseñar a sus hijos a leer, a escribir sus nombres? Eran peticiones humildes, nacidas de la esperanza de que sus hijos tuvieran vida un poco mejor. Hizo una pausa dramática. ¿Y saben qué descubrí? Esos niños aprenden. El hijo de mi mozo de cuadra ahora puede leer mejor que muchos nobles que conozco. La hija de mi cocinera hace cálculos complejos. Los niños que antes solo jugaban en la tierra ahora sueñan con ser escribanos, administradores, maestros. Su voz se elevó. ¿Y esto es peligroso? ¿Es subversivo que los siervos sepan leer las cuentas que firman? He visto los resultados en mi ducado. Menos disputas, mejor administración, mayor productividad. ¿Es esto amenaza para el reino? Se volvió hacia el rey directamente. Majestad, mi esposa no está sembrando rebelión, está sembrando esperanza.
Está enseñando a los niños a garabatear y soñar. Si eso es crimen, entonces soy culpable de permitirlo. Más que eso, soy culpable de apoyarlo, de alentarlo, de estar orgulloso de ello. El silencio era absoluto. El rey observaba al duque. Don Carlo tenía los puños apretados. Entonces el rey habló, voz teñida de emoción. Garabatear y soñar. Esas palabras me traen un recuerdo. Tuve un hijo, mi primogénito, el heredero. Murió cuando tenía 12 años. Era niño brillante que amaba los libros. Solía decirme que cuando fuera rey construiría escuelas en cada pueblo. Yo me reía. «Alguien tiene que soñar, padre», me respondió. «Si no soñamos, ¿cómo sabemos hacia dónde caminar?» El rey limpió una lágrima. Pasaba horas garabateando en sus cuadernos. Dibujos, poemas, ideas para mejorar el reino. Yo los consideraba fantasías. Después de su muerte, guardé esos cuadernos. A veces los leo y me pregunto qué clase de rey habría sido. Un rey que soñaba con un reino donde todos pudieran leer, escribir, aspirar a más. Se puso de pie y descendió los escalones. «Don Leandro, su esposa no está cometiendo crimen alguno. Está haciendo lo que mi hijo habría querido. Está dando a los niños la oportunidad de garabatear y soñar». Se volvió hacia la audiencia. «Cualquiera que considere esto amenaza es necio. La verdadera amenaza es la ignorancia. Un pueblo educado es pueblo próspero, y pueblo próspero fortalece el reino. Por lo tanto, declaro públicamente mi apoyo a la duquesa de la Fuente». Miró a don Carlo con severidad. «Y advierto a quienes han propagado estos rumores que no toleraré más intentos de desacreditar a nobles honorables». Don Carlo palideció. El duque inclinó la cabeza en reverencia. «Su Majestad es sabio y generoso. Transmitir sus palabras a mi esposa será el mayor honor». Pero el rey no había terminado. «De hecho, quisiera hacer algo más. Me gustaría apoyarlas activamente. Prepara un decreto. El Ducado de la Fuente recibirá fondos del Tesoro Real para construcción de una escuela formal. Una escuela donde la duquesa pueda enseñar a cualquier niño de la región sin importar su origen». El murmullo de asombro recorrió el salón. El duque no pudo contener expresión de alegría. «Majestad, no tengo palabras». «No necesitas palabras. Solo necesito que le digas a tu esposa que hay un anciano rey que nunca pudo cumplir el sueño de su hijo, pero que ahora tiene la oportunidad de ayudar a alguien más a cumplir el suyo. Y dile que mi hijo habría estado orgulloso de conocerla». La audiencia terminó. Don Carlo se retiró derrotado. El duque abandonó el palacio con el corazón ligero. El viaje de regreso duró 3 días. Cuando el carruaje atravesó las verjas del castillo, Domitila esperaba en el patio con Alfonso en brazos y Emilia a su lado. El duque caminó directamente hacia ella y la besó. «Lo logramos. No solo sobrevivimos. Ganamos algo mucho más grande». Le contó todo: las palabras del rey, la derrota de don Carlo, la promesa de la escuela. También le contó otras noticias que había recibido semanas antes de partir. Los condes de Altamira le habían escrito informando que Clarisa había contraído matrimonio con el joven conde que tanto amaba y vivía ahora en sus tierras, alejada del escándalo. Los condes habían perdonado a su hija, comprendiendo al fin que el corazón no obedece protocolos. El duque, en gesto de gratitud hacia la familia que le había dado tal esposa, había saldado discretamente las deudas que habían apremiado a los condes. Domitila escuchaba con lágrimas rodando por sus mejillas. «¿Una escuela real donde podré enseñar abiertamente? Una escuela donde podrás formar a otros maestros, donde tu don beneficiará a generaciones enteras, donde podrás hacer lo que naciste para hacer, sin esconderte, sin vergüenza, con todo el apoyo que mereces». Esa noche, el castillo celebró. Los criados brindaron, los niños cantaron canciones.
Emilia leyó un poema expresando su amor. Y cuando todos se retiraron, el duque y Domitila se quedaron solos, abrazados frente a la chimenea. ¿Recuerdas el día de nuestra boda? Cuando lloré porque creí que estaba enterrando mi sueño. Lo recuerdo y lamento cada lágrima. No deberías, porque si no hubiera aceptado, jamás te habría conocido. Jamás habría encontrado a Emilia. Jamás habría descubierto que mi sueño no tenía que morir, solo transformarse. A veces, los sacrificios no destruyen nuestros sueños. Solo los llevan por caminos que nunca imaginamos. Te amo, te amaré cada día del resto de mi vida, y yo a ti. Seguiré siendo primero tu esposa enamorada. Se besaron bajo la luz del fuego, dos almas que habían encontrado su hogar. Los años siguientes trajeron alegrías. La escuela prosperó. Domitila formó maestros que llevaron sus métodos a otras regiones. Alfonso creció sano. Y 3 años después del nacimiento del heredero, Domitila le dio una hija. La llamaron Carolina, con los ojos grises de su padre y la sonrisa luminosa de su madre. 2 años más tarde llegó otro varón, Sebastián, en honor al fiel mayordomo. Y finalmente, cuando Domitila tenía 33 años, nació el 4.º hijo, Eduardo, otro varón robusto y saludable. El castillo rebosaba de vida, de risas infantiles, de amor. Emilia, que había crecido hasta convertirse en hermosa joven, ayudaba a criar a sus hermanos con devoción. Era la hija mayor no solo de sangre, sino de corazón. Una tarde de verano, cuando Alfonso tenía 6 años, Carolina 4, Sebastián 2 y Eduardo apenas meses, toda la familia se reunió en los jardines. El duque observaba a su esposa rodeada de sus hijos, enseñándoles sobre las flores, convirtiendo un paseo en lección llena de maravilla. Emilia se sentó junto a su padre. «Eres feliz, ¿verdad? Más de lo que creí posible volver a ser. Cuando tu madre murió, pensé que mi vida había terminado. Jamás imaginé que volvería a sentir esto. Mamá habría amado a Domitila. Habría visto en ella bondad genuina, fortaleza silenciosa, y habría estado feliz de saber que encontraste el amor nuevamente. Tengo 2 tesoros que muchos hombres nunca experimentan. Tuve un matrimonio lleno de afecto con tu madre, y ahora tengo pasión madura con Domitila. Soy bendecido más allá de lo que merezco». Domitila se acercó con Eduardo en brazos y los otros niños corriendo tras ella. «Su excelencia, sus herederos demandan su presencia. Alfonso insiste en que le cuentes la historia del dragón. Carolina quiere que la ayudes a trepar al árbol. Y Sebastián simplemente quiere que lo cargues. ¿Y qué demanda, mi bella duquesa? Tu duquesa solo demanda que seas feliz. Y por el brillo en tus ojos, parece que esa demanda ya está cumplida». Él la besó suavemente, consciente de las risitas de los niños. Era escena de perfecta felicidad doméstica, el tipo de momento que se graba en la memoria como tesoro precioso. Los años continuaron su fluir. Alfonso se casó a los 23 con una joven inteligente. Carolina abrió su escuela en la capital. Sebastián publicó su primer libro de poemas. Eduardo decidió estudiar Derecho, soñando con reformar las leyes. El ducado prosperó. Domitila seguía enseñando, formando a generaciones de educadores. Su influencia se extendía mucho más allá del ducado. Una tarde, cuando Domitila tenía 48 años y el duque 63, recibieron invitación del rey. Los convocaba para ceremonia de honor. El rey, ahora anciano de casi 90 años, les otorgó una distinción especial, la Orden del Conocimiento y la Esperanza. Duque y duquesa de la Fuente, hace más de 2 décadas defendí públicamente el derecho de la duquesa a enseñar. Hoy puedo decir que aquella fue una de las mejores decisiones de mi reinado. Ustedes han transformado no solo su ducado, sino el reino entero. Mi hijo habría estado orgulloso. Gracias. Regresaron al castillo con los corazones rebosantes. Días después, llegó carta de sus padres.
Reconocían con orgullo sus logros y honores otorgados por el rey. No había disculpas explícitas, pero sí reconocimiento. Era suficiente. Domitila sonrió al leerla. Finalmente la veían. Aquella noche, paseando por los jardines, se detuvieron bajo el viejo sauce. ¿Recuerdas este lugar? Aquí encontré a Emilia llorando cuando era niña. Aquí te vi por primera vez tratar de consolarla. Aquí comencé a darme cuenta de que eras alguien extraordinario. Y aquí descubrí que mi vocación no había muerto. Solo estaba esperando el momento correcto para florecer. El duque la atrajo hacia sí. Hemos construido algo hermoso. No solo una familia, sino un legado. Cuando ya no estemos, el bien que hiciste seguirá viviendo en cada niño que aprenda a leer, en cada mente que despierte al conocimiento. Nuestro legado, corrigió Domitila. Nada habría sido posible sin tu apoyo, sin tu amor, sin tu voluntad de romper tradiciones y enfrentar el mundo por mí. Somos equipo, siempre lo fuimos. Se quedaron allí largo rato, abrazados, sintiendo el paso del tiempo como río que fluye. Habían vivido ya más de la mitad de sus vidas, pero no había temor, solo gratitud profunda por cada momento compartido. Los años dorados continuaron. Alfonso y su esposa les dieron 4 nietos que llenaban el castillo de risas. Carolina se casó con un colega maestro y juntos abrieron 3 escuelas más. Sebastián ganó prestigio como poeta. Eduardo se convirtió en juez respetado. Emilia, ya con 3 hijos propios, visitaba frecuentemente y cada vez buscaba un momento a solas con Domitila. Nunca te he dicho esto adecuadamente, pero tú me salvaste la vida. Estaba tan perdida en mi dolor que me estaba convirtiendo en alguien horrible. Tú me viste cuando nadie más pudo. Me escuchaste cuando nadie tenía paciencia y me enseñaste que era posible volver a ser feliz. Domitila tomó la mano de su hijastra. Tú también me salvaste. Me diste un propósito cuando creía haberlo perdido todo. Me enseñaste que el amor no se limita a lazos de sangre, que una madre se hace con el corazón. Eres mi hija en todos los sentidos que importan. Se abrazaron, 2 mujeres unidas por algo más fuerte que la biología. El duque observaba desde la ventana. Tenía ahora 70 años. Cabello completamente blanco, manos que temblaban ligeramente, pero su mente seguía aguda y su amor por Domitila ardía con la misma intensidad. Una noche, acostado junto a su esposa, le susurró: ¿Sabes cuál es mi mayor logro en la vida? El ducado próspero, los 5 hijos maravillosos, el legado educativo. No, mi mayor logro fue amarte. Fue romper las cadenas que yo mismo había puesto alrededor de mi corazón y permitirme sentir nuevamente. Fue elegir cada día seguir eligiéndote. Todo lo demás palidece en comparación. Domitila se acurrucó más cerca, sintiendo el latido constante de su corazón. Y mi mayor logro fue tener el coraje de subir esas escaleras del altar, de sacrificar el sueño que conocía por los sueños que aún no podía imaginar, de confiar en que incluso en la oscuridad más profunda hay luz esperando ser encontrada. Te amo, susurró el duque, y yo a ti, hoy, mañana y siempre. Los años continuaron. El duque y Domitila envejecieron juntos con la gracia de quienes han vivido bien, de quienes no tienen arrepentimientos. Se volvieron abuelos pacientes que contaban historias, mentores sabios que ofrecían consejo, pilares de su familia. En las tardes tibias, todavía paseaban por los jardines tomados de la mano, moviéndose más despacio, pero con la misma conexión profunda. Seguían conversando durante horas sobre recuerdos que se volvían más preciosos con cada año. La escuela celebró su 25º aniversario. Cientos de exalumnos acudieron, médicos, escritores, administradores. Todos llevaban dentro la semilla que Domitila había plantado. Un anciano se acercó apoyándose en bastón. Señora duquesa, fui su primer alumno, el hijo del mozo de cuadras. Tomás, el niño más curioso que conocí. Gracias a usted, aprendí a leer,
Me convertí en administrador. Mi hijo es abogado, mi hija maestra, mis nietos están en la universidad. Usted cambió el destino de mi familia entera. Gracias por verme. Gracias por creer en mí. Domitila lloró, abrazándolo. El duque observaba con orgullo desde la distancia. Aquella noche, de regreso en sus aposentos, Domitila estaba en silencio, perdida en pensamientos, mirando hacia las estrellas. ¿En qué piensas, mi amor? Domitila se volvió con una sonrisa que era pura paz. Pienso que mi vida ha sido completa. Pienso que aquella muchacha que lloró en el altar porque creía que su sueño moría, en realidad estaba en el umbral del principio de todo. Si pudiera volver atrás y decirle algo, le diría: no temas. El sacrificio que estás haciendo te llevará a lugares que no puedes imaginar. Encontrarás el amor, encontrarás tu vocación, encontrarás un propósito más grande de lo que jamás soñaste. Confía, todo tiene su razón de ser. El duque se acercó y la envolvió en sus brazos. Y yo le diría a aquel hombre de piedra que fui en el altar: abre tu corazón, deja entrar la luz. Esta mujer que aceptas por deber te enseñará a vivir nuevamente. Te mostrará que el amor puede florecer incluso en el suelo más árido, que nunca es demasiado tarde para cambiar, para crecer, para convertirte en la mejor versión de ti mismo. Se quedaron así, abrazados bajo las estrellas, dos almas que habían encontrado su hogar, dos corazones que habían aprendido que los finales felices no son aquellos donde todo es perfecto desde el principio, sino aquellos donde dos personas eligen, día tras día, construir juntas algo hermoso. Y mientras la luna bañaba el castillo en luz plateada, una verdad se asentaba en sus corazones. El amor verdadero no se encuentra, se construye. Con paciencia, sacrificio y elección diaria de permanecer juntos, ellos lo habían construido, piedra sobre piedra, año tras año, y ahora, en el crepúsculo de sus vidas, sabían que era sólido, hermoso, eterno. El amor había triunfado, los sueños se habían transformado. Su verdadero legado era la prueba de que nunca es demasiado tarde para que los sueños se hagan realidad, de que el amor puede conquistar los corazones más cerrados. Valió la pena. Cada lágrima, cada dificultad, todo valió la pena, y ellos lo habían hecho, juntos, para siempre. Así terminamos esta historia que nos hace reflexionar sobre la vida y el amor. Si aún no estás suscrito en Cuentos de Amor de Época, suscríbete al canal para no perderte ninguna historia como esta, y déjame aquí en los comentarios si te has identificado con algún momento de esta historia. Quiero saber tu experiencia y cómo te ha impactado. Gracias por estar aquí. Nos encanta saber quiénes nos acompañan hasta el último segundo. Así, escribe en los comentarios la palabra sueño. Y no te vayas. En la pantalla final hay más historias de amor inéditas esperándote. Bendiciones.